Buenas tardes a todos. El agradecimiento obligado a Julio, es un honor acompañarlos, a María Elena, por su trabajo incansable y por estar presidiendo este panel. Y a cada uno de ustedes, veo muchas caritas amigas, abogados de empresas como me toca en mi especialización, abogados de sindicatos, abogados de trabajadores con los que lidiamos y tratamos de aportar a esta realidad tan compleja. Como dijo María Elena, me toca una ardua tarea. Sinceramente creo que no hay hoy tema más complejo y más apasionante que el que vamos a abordar juntos. Pero, así como lo veo tan complejo y tan apasionante, y la complejidad la ato con que de esto, y les aseguro que no exagero, un ápice, de esto depende la vida o la extinción del trabajo dependiente y de la empresa que provee el trabajo. Digo también, y me place poder decirlo y compartirlo con ustedes hoy, que desde la mayor humildad entiendo hay una salida para semejante panorama. ¿Cómo voy a compartir estas ideas con ustedes? Bueno, pienso hacerlo en esta primera media hora, antes de ceder la palabra a los videos y al doctor Castiglione para que hagan el cierre. Quiero enfocar primero cuestiones fácticas que tienen que ver con la solución que buscamos a este tema, para después sí, aclarado el punto, con muchas verdades que van a parecerles de perogrullo, pero necesito manifestar para llegar al enfoque técnico, al enfoque jurídico, de cómo sería la solución viable. Estos dos pilares, el de hecho y el de derecho, me gusta decir siempre que lo expreso, se fundan, y esto es esencial que pueda transmitírselos, se fundan en la buena fe de los planteos que vamos a hacerles y se fundan en un solo objetivo, Todo lo que vamos a manifestar y lo que hemos colaborado en confeccionar como proyecto de ley, todo está destinado a defender el mercado de trabajo, es decir, empleador y trabajador. Nada en nuestros planteos está hecho mirando la realidad con un solo ojo, ni ideológicamente. Se dijo, con absoluta razón, hoy, ayer, que estamos hablando de trabajadores y empleadores como una unidad inescindible, y es obvio que lo comparto. Acá no hay enfrentamiento, acá no hay grieta. La grieta que enfrentamos es el desempleo, la pobreza, el hambre, la indignidad de no poder trabajar y ganar el pan, conforme el mandato bíblico, con el sudor de su frente. El proyecto del que voy a hablarles está generado por la diputada Razzini, que nos va a acompañar vía video, y tuvo la generosidad de sumarme desde afuera. Yo no soy el cuadro técnico formal, no soy asesor formal, lo mío es honorario, y sí pude colaborar con el equipo técnico de la diputada y conformamos este proyecto de ley que ingresó a Parlamento en julio, y la novedad que me enteré viniendo para aquí es que el martes se empieza a discutir en la Comisión de Legislación del Trabajo. Entonces, vamos a los temas que digo que son previos al análisis técnico y jurídico, y es muy simple el paneo que voy a compartirles. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Dónde llegamos a debatir cómo se determinan los montos a abonar y a cobrar en juicio? El monto último. ¿En qué realidad estamos hablando? Y es rápido y es simple, tan simple como doloroso. Estamos viviendo niveles de pobreza, niveles de indigencia prácticamente inéditos. Estamos viviendo, creo que por primera vez, trabajadores en blanco con sueldos por debajo de los niveles de pobreza. Estamos viviendo un mercado de trabajo deprimido con más de una década, y esto es vergonzante para todos los que trabajamos en el mercado laboral, en el campo en que trabajemos, magistrados, abogados de empresas, abogados de trabajadores,
legisladores. Estamos viviendo una realidad con más de 10 años, con 6 millones y monedas de vergonzantes trabajadores en blanco y muchos más trabajadores en negro. Y este es el número de empleo y desempleo que me importa, no cómo se cuantifica. No soy sociólogo ni economista. Mi enfoque y mi aporte es únicamente el que surge de algo conocer del derecho del que vivo hace más de 30 años ininterrumpidos, caminando tribunales antes y ahora virtualmente, y viviendo con la empresa. Pero a esta realidad fáctica, que podríamos decir técnicamente exógena a lo jurídico, se suman dos factores que pongo en este capítulo de anteriores, previos al enfoque jurídico puro de la solución, que sí son de hecho, pero vinculados con nuestra realidad jurídica. El primero, para mí, desde absoluta humildad, como les dije, absolutamente nuevo e impensado. Un conflicto intrapoder que no pensé vivir nunca y que estamos transitando hoy. Cuando yo cerraba la redacción del libro que presenté en junio del 23, o sea, en la feria del 23, me encuentro con la novedad del acta de la Cámara Nacional Laboral, 2764, del 9 de septiembre del 22. Y me encuentro con la novedad, como uno suele encontrarse con las malas novedades. 3 veces en diciembre golpean la puerta de mi despacho y me dicen, ¿qué hacemos con esto? 3 pymes con decreto de defunción. Me aboco a estudiar el tema, lo incorporo al libro, pero de verdad nunca imaginé. Sí imaginé y lo dije, y me hago cargo como lo que les digo, lo firmo, lo suscribo y lo dije en el libro, y es mi responsabilidad y la asumo. Sí imaginé, no hacía falta una mente preclara, era conocer nuestra realidad, que íbamos a vivir en la Corte Suprema de Justicia a partir de este acta, pero no imaginé que cuando la Corte, 15 meses hábiles después de la vigencia del acta y de empezar a recibir sentencias de este tenor económico, cuando la Corte fijó un criterio, estableció doctrina en el famoso caso Oliva con Coma, 29 de febrero del 24, y dijo, señores, así no, está bien, lo hago coloquial, no quiero ser aburrido aunque estoy hablando con colegas y saben de esto más que yo. Está bien que capitalicen intereses, está bien que abreven en una figura del Código Civil, que yo asumo mi ignorancia desconocía. Se puede aplicar el 770 inciso B, pero se capitaliza una sola vez. Lo que se debatió con muy interesantes fundamentos, y siempre destaco el loable fin de ese acta y de los magistrados de la Cámara, de mejorar la posición del más débil de la ecuación, que siempre es el trabajador. Yo no niego esa realidad, pero con la misma certeza digo, con el mejor objetivo, entiendo se han equivocado en la solución. Entonces, no imaginaba que con esa claridad de ese fallo, 13 días después, en tiempos nuestros laboralistas, jurídicos y procesales, es un suspiro, la Cámara resuelve en la forma, acatando la opinión de la Corte y modificando un sistema por otro, que era, lo digo en los cursos para empresas, era cambiar el modo de ajusticiamiento, pero era seguir matando al condenado, que es el que tiene que pagar. Porque todos sabíamos que el ser no era una tasa. Van a ver en la parte jurídica, cuando lo explico, se le dio carácter entonces de tasa conforme el artículo 768 antes no tratado a fondo, el inciso C, tasa fijada por el Banco Central. Rápidamente también, ahí fue, digo, el primer enfrentamiento de la Cámara con el mandato implícito de una doctrina fijada por la Corte Suprema. 13 días después pasó esto, y 5 meses después, también rápido para los tiempos de la Corte vuelve a decir en la cuadra con DirecTV, este tampoco es el camino. Y ahí es más interesante para un abordaje técnico detallado, pueden abrevar en el libro, para lo anterior, en el derecho sale una nota
para nosotros, para los colegas, muy profusa, entiendo que a partir de la semana que viene, pero hoy lo hago muy rápido el mensaje. Sí entendíamos entonces que la Cámara iba a terminar con esta disputa. Sin embargo, pocos días después, el último acta lo que hace es liberar, entre comillas, las fuerzas del mercado, o sea, que cada magistrado, cada sala disponga conforme a su criterio. Esto me hace acordar lo que pasó en provincia, donde salimos de infamantes tasas pasivas, que la Suprema Corte no admitía modificar durante años, hasta dejando sin efecto una ley, ¿se acuerdan de esto? A barrios donde también en provincia pasamos de un extremo a otro y con 1000 consejos y 1000 corsets de cómo hay que sentenciar para evitar los daños, hasta citan Oliva en esa enumeración amplísima de parámetros a tener en cuenta para sentenciar, pero sí se liberó a los tribunales de provincia a establecer otros sistemas que actualizaran por mucho más de lo que era la ridícula tasa pasiva. Bien. Y el último factor previo al enfoque de solución jurídica, pero también de hecho de realidad, pero jurídico, es la realidad de nuestro procedimiento, que implica que con 2 sentencias, también bien pensado, siempre me repito en este concepto, en general las normas no están mal nacidas. Las arruinamos en el ejercicio, el derecho es vivo, se va modificando, quedan desactualizadas, se dan de patadas con la realidad o las complicamos los abogados y me hago cargo de mi cuota parte de responsabilidad. Pero la realidad es que hoy, este primer principio lógico, un juicio ganado en primera instancia por el trabajador, ganado en segunda instancia, señores, les toco el timbre, 5 días y paguen. El problema es que aplicar eso hoy, cuando tenemos esta realidad en números que vamos a ver muy rápidamente, antes de la última parte de mi exposición, no es solamente desoír lo que estableció la Corte. Yo voy a citarles muy poco y voy a leer muy poco de jurisprudencia para intentar que esto sea menos aburrido. Pero ustedes fíjense, en Tabacalera Sarandí contra DGI y AFIP, un caso que descubrimos vinculado con este tema donde justamente lo aplico, que es trabajar para evitar esta consecuencia de quiebre directo, que es con un expediente radicado, en general en queja, ante la Corte Suprema y esperando turno para ser tratado, y ustedes saben igual que yo que eso puede ser durante meses y meses, la ejecución toma cuerpo y la empresa se ve en riesgo de que se cobre un monto cuando jurídicamente tenemos la certeza, y no es opinable, no es un concepto porque nos conviene, tenemos la certeza, y está expresado en estos recursos, de que el monto último de condena se va a adecuar a los mandatos de la Corte. Para el caso voy a compartir con ustedes los números muy básicos derivados en un caso testigo y los números muy básicos de la cuadra de Oliva y de 2 de los casos que lleva mi oficina, que ya fueron resueltos favorablemente por la Corte en queja. Entonces, la locura que estamos viviendo es que tenemos hoy empresas en riesgo de desaparición, y no voy a decir que es lo que menos me preocupa, por Dios, pero cuando hablamos de una empresa en riesgo de desaparición, estamos hablando de 5, 20, 50, 200 trabajadores en riesgo de desempleo, para que uno cobre un monto que conforme la Corte derivaría en desproporcionado, afectando derechos constitucionalmente amparados. Entonces, ¿no hay que hacer algo distinto cuando sabemos que en tiempo más esos números van a ser diametralmente menores a los que hoy tenemos en riesgo de embargo? Cuando cité que buscando jurisprudencia para pedir procesalmente la suspensión de la ejecución
ante el juzgado, dueño del expediente, y ante la Corte, dentro de la queja, nos encontramos en Tabacalera Sarandí, un fallo nuevo, junio del 24, cuando se sostiene, se ha señalado que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las sentencias de este tribunal dictadas en la misma materia. Entonces, señores, queridos amigos, no es un capricho, no es mi voluntad. Esto es doctrina de la Corte, aplicada por la Corte en múltiples casos. En esa cita, en el voto de Lorenzetti, cita 13 antecedentes y otros. Entonces, Javi, ¿se podrá ver el primer esquema de números? Yo enseguida los comparto con ustedes. ¿Lo puede manejar desde ahí? No sé ni cómo se hace esto. ¿Le doy directo? Es así con el que viene, ¿sí? Ahí está ya. ¿Lo están viendo? Sí. Ah, perfecto. Miren, es muy simple lo que vamos a ver para no derivar mucho el sentido de la explicación, pero son casos que me gustaría que veamos juntos. Muy rápidamente, el material va a estar a disposición, obviamente. Cuando analizamos el tema en el libro, tomamos todas las hipótesis que entonces teníamos a la vista. No podíamos prever hipótesis que surgieron después. Cotejamos, tomamos un caso de ejemplo que era 1 millón de pesos de capital de condena y lo fuimos actualizando de esta manera indirecta, admitida como creación pretoriana, al no poder actualizar por inflación, usando distintos sistemas, cotejándolo incluso con el IPC, habló del libro cerrado en febrero-marzo del 23, ante esa realidad. Cotejado con provincia y en 3 casos testigos, 3 años de juicio, 6 años de juicio y 10 años de juicio. Después, en sucesivas notas, fuimos actualizando y este cuadro muy básico que les voy a compartir está llevando el mismo caso testigo, lo está extrapolando hasta el 31 de agosto de este año. Entonces, fíjense ustedes, ese millón de pesos, además, imaginando una notificación de demanda donde se capitaliza o donde arranca la capitalización, normal, rápida, no demorada. Arrancábamos entonces de un expediente, de un despido que fuera producido el 30 de junio del 2012 y notificado el 31 de diciembre para tener desde el 2013 hasta acá periodos completos a computar. Ese millón de pesos, hoy, si este caso fuera real, con sentencia en la Corte, conforme Oliva, supera por poco los 10 millones de pesos. Y rápidamente, para ir al tema jurídico del proyecto, ¿en qué números estamos si aplicamos el primer sistema de capitalización anual del acta de septiembre del 22? 288 millones superando. Si aplicáramos el SER generado después, en marzo de este año, 260 millones. Si aplicáramos lo que hoy estamos viendo en distintas salas, que es el IPC más 3 y el IPC más 6, 108 más 3, 136 si fuera más el 6. Y con el RIPTE más el 3 tenemos 206 millones de pesos. ¿Pasamos a la otra? Sí. Y en esta, con autorización de estos 2 clientes, otra novedad que voy a compartir con ustedes, no llegué a hablarlo, así que lo voy a hacer más genérico. Acá les muestro, insisto, son gráficos para ser gráfico, para tratar de clarificar la realidad que defiendo. Se van a acordar, tanto en Oliva como en La Cuadra, la Corte explica la gravedad de los números a los que los sistemas utilizados, el SER en el segundo, la capitalización anual periódica en el primero, usa el porcentual de incremento del capital de condena. Y fíjense, cuando vimos Oliva, la Corte estableció que esos números que revirtió implicaban un 7.745,3% de incremento. Cuando vimos La Cuadra, 19.800 y pico % de incremento. Yo voy a compartir con ustedes 2 casos que les cité al pasar, donde trabajamos como abogados y ya fueron resueltos por la Corte en queja. Los 2 con la particularidad,
a los que litigan les habrá pasado que las salas intervinientes establecieron un sistema de actualización indirecta y un sistema alternativo, más o menos la frase usual era si el resultado fuera excesivo. En Guevara con Ezeiza, resuelto con otros 4 casos en la carátula Gáñez, el capital de condena de 1.000.000 menos de 200.000 pesos, en el concepto normal del acta 2764 tenía un incremento de más del 11.000%. Y en el sistema alternativo, que imaginamos inocentemente que iba a morigerar la condena y quizás se pudiera pagar, la aplicación en ese caso del mecanismo, aquí está, del RIPTE, incrementaba el porcentual de suba del 11.000 al 12.400 y monedas por ciento. En el otro caso ya resuelto, montos menores, 1.400.000, el primer monto de condena implicaba un incremento del 13.000% y el último, ahí era menor, un poco menos del 6.000%. Entonces, planteado, ¿por qué digo que es la realidad más compleja que me ha tocado enfrentar como asesor empresario? Quiero explicarles cuáles son los fundamentos, ahora sí técnicos, de la solución que entendemos viable para discutir, para debatir, donde se tiene que debatir, que es en el Congreso Nacional. ¿En qué se basa nuestro armado técnico de este proyecto de ley? Se basa en el respeto de la Constitución Nacional, cumplir a rajatablas con los mandatos de la Corte, con la defensa del derecho de propiedad, del principio de congruencia, del derecho de defensa en juicio. Y vamos a lo más concreto, porque esto parece que siempre lo tenemos en miras. Aquí lo cumplimos con este proyecto. Hoy no se está cumpliendo. La Corte dice que así se está infringiendo. No lo digo yo, no es mi opinión. En el libro era mi opinión. En ese contexto, yo sostenía que debía mantenerse la tasa activa en ese contexto y no aceptaba la capitalización civil en el fuero laboral. Eso sostuve en el libro, en ese contexto de tasas activas de las que veníamos aquí y tasas bajísimas pasivas en provincia. Hoy mi postura no es esa. El proyecto, y ya les spoileo el final, el proyecto es básicamente, conceptualmente, hacer ley la doctrina nacida en Oliva con Coma. No es mi primer postura, es sostener hoy por ley la postura de la Corte Suprema de Justicia. Admitir la capitalización, pero por única vez, con un matiz que ahora les voy a explicar, que va a estar a discusión en el Congreso Nacional. Entonces, segundo mandato que nos hemos fijado. Ya dijimos, cumplimos con la Constitución, cumplimos con el Código Civil, nuevo Código Civil y Comercial. Lo referí antes al pasar. Cuando en el acta de septiembre 22, los magistrados, con ese fin que dije loable, nos sorprenden, abrevando en el 770 inciso B, me sorprende a mí ahora, cuando estudié el tema, ver que omitieron, no otro plexo normativo, omitieron 2 artículos más arriba. El 768 cambió diametralmente la regulación anterior de las tasas moratorias, de las que estamos hablando como sistema generado por los jueces y por la doctrina, vuelvo, y es a propósito, para actualizar de manera indirecta las deudas, ante la prohibición de actualizar conforme reza el 276, derogado por la Ley de Convertibilidad y la 25561. Vengo después con eso. Entonces, el 768, que no se trató en ese momento, es taxativo y establece, no hay margen de duda, que las tasas moratorias
desde el 2015 que rige este código, las tasas moratorias, estimados, se fijan, como era antes, por las partes, se fijan ahora por el Banco Central o se fijan por ley. Acá estamos. Lo que vamos a hacer es fijarlo por ley. Porque además, y para poder mirarles a la cara y que crean los que no me conocen que la intención de buena fe y de coherencia es de verdad, no defendemos con la diputada y su equipo el sistema que ahora existe, porque antes no había tasas fijadas a este efecto por el Banco Central. Nos parecen esas tasas inaceptables para ajustar un crédito en la situación actual. O sea, tasas de ese nivel no llegan a alcanzar el nivel que pretendemos a través de la tasa activa. Entonces, dije primero, ¿cumplimos con la Constitución? Estoy diciendo ahora, ¿cumplimos con el Código Civil y Comercial? Sí. La única manera legal, constitucional, de establecer intereses moratorios no establecidos por las partes, si no queremos abrevar en los establecidos ahora por el Banco Central, que son bajísimos, es de establecerlos por ley. Otra norma del Código Civil que la refrendamos en el proyecto de ley, como guía expresa a los magistrados, el 771. Ese sí está citado. El 768, perdón, es importante, lo cita expresamente la Cuadra y lo cita la Corte en junio del 23, en un caso civil García con Ugofe, estableciendo que lo que rige hoy es ese tema de intereses, esa modalidad de fijación de intereses moratorios. El 622, que autorizaba a los magistrados en subsidio a establecerlos, no rige desde que entró a regir en el 2015 el Código Civil nuevo, y esto es legal y no es mi opinión. Así es. Entonces, incorporamos al 276 bis una directriz a los magistrados. Los habilitamos a que apliquen la capitalización como sanción. Ustedes recuerden que el interés moratorio es por ley una sanción al daño generado por la mora. Por eso, el inciso B del 770 está diciendo a quien se vio obligado a demandar judicialmente el cobro de su crédito por la mora que se le imputa al deudor, aquí al empleador condenado en juicio. Pero la realidad, y queremos dejar esto a criterio de cada magistrado, y además compadecernos con el carácter federal de esta norma, que es reformar la ley de contrato de trabajo. Y si bien con nuestro unitarismo ideológico, ya y asumo este pecado, miramos nuestra realidad de la Justicia Nacional del Trabajo y miramos lo que pasa al ladito en la provincia de Buenos Aires, sabemos, y distinguidísimos colegas que han colaborado con nosotros nos han desasnado en la materia, que no todo el país aplica estos sistemas por igual. Y entonces queremos dejar librado a los magistrados intervinientes, en cada caso, la aplicación o no de la capitalización. ¿Me piden ustedes mi opinión? Yo imagino que en la Justicia Nacional la aplicación va a ser permanente. Y la acepto. Pero entiendo que tengo que dejar el arbitrio abierto a que cada juez que hace de manera admirable su trabajo, y sobre todo destaco el trabajo de los jueces de trinchera, los jueces de primera instancia en capital, que son los que están viendo el riesgo de quiebre. Lo pensaba decir en el cierre, pero creo que es mejor contárselos ahora. No hay manera de evitar recorrer juzgados hoy para pedir clemencia y que busquen alguna solución, audiencia conciliatoria, suspensión, caución, algo para evitar que la gente se quede en la calle cuando avanza la ejecución y la Corte no resuelve. No hay manera. Para terminar eso, queremos que lo justo es que los jueces diferencien, porque una cosa es el empleador que despide sin causa y no paga, y otra cosa el que se ve obligado, por ejemplo, a demorar 4 años un juicio con una causa discutible porque 3 años los insumió la pandemia. O que no puede pagar porque nos ha pasado un 248 con 3 supuestos herederos y estamos esperando años que el juzgado nos habilite a quién pagarle. Entonces,
Para cerrar, el otro concepto esencial. Cumplimos con la 23.928 y con la 25.561. Y cumplimos con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sintetizo, el proyecto respeta el Código Civil, la Constitución Nacional, respetamos a rajatablas los criterios manejados por la Corte Suprema, históricos en cuanto a determinar que no se pueden aplicar mecanismos de indexación abiertos o encubiertos. Los mismos jueces que hacen ese sesudo trabajo con un fin que digo, para mí erróneo, pero con fundamentos, explican pros y contras de la capitalización que aprobaron en septiembre 22, nos dan argumentos para sostener tanto la necesidad, lo dice por ejemplo la doctora Vázquez y lo apoya Alejandro Perugini, de cuya alocución disfrutamos hoy, que la tasa, que hay que prever un mecanismo de limitación de los efectos por el 771, como ha pasado con el plenario Zamudio. Y en el caso de la depreciación monetaria, sin leérselos, los mismos magistrados en ese acta lo han establecido.